Bienvenidos amigos a esta reflexión del Evangelio del día de hoy. Quiero decirle a todos los que me ven, pocos o muchos, que para mí este es el mejor momento del día en el que me puedo sentar aquí frente a la cámara y leer a ustedes el Evangelio del día y hacer una breve lectura con un análisis apologético de las lecturas como tal. Este es el mejor momento. Yo pienso que yo tengo que darle gracias a Dios todos los días de mi vida, desde el momento mismo en que me permitió hacer esto. Porque esto no le es dado a todo mundo, esto no le es dado al mundo entero, sino a unos cuantos, y dentro de ellos estoy yo. Yo me siento escogido, me siento elegido. Bendito y alabado sea Dios por permitirme este momento, porque vuelvo y repito, esto no lo es para todo el mundo. Que debería ser así, cuando en Mateo 28:19 Dios les dice: vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. Bendito sea Dios, porque yo me siento un elegido de Dios para predicar la palabra de Dios apologéticamente. Ahora bien, podría decir que los pastores también son elegidos. Los pastores son elegidos de Dios para predicar la palabra de Dios. ¿Podría decir yo eso exactamente? Entonces, ¿por qué salen a predicar la palabra de Dios? Y resulta que no es así. Si bien es cierto que yo me siento un elegido, es porque yo estoy interpretando o leyendo la palabra de Dios de acuerdo a la doctrina de Cristo, la que le enseñó a sus discípulos hace 2000 años. Por eso me siento un elegido de Dios, un escogido de Dios, porque leo la palabra de Dios tal y como Jesucristo se la enseñó a sus discípulos y se la enseñó para que la fueran a transmitir por el mundo entero de generación en generación. Por eso yo me siento, pero no así un pastor. Un pastor lee la palabra de Dios y la malinterpreta, y al malinterpretarla no está jugando con su salvación, está jugando con su propia condenación. Y por eso es que está escrito en la palabra de Dios, Pablo lo dice: estoy maravillado, asombrado de que tan pronto te has salido de la iglesia de Cristo por seguir otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay personas indoctas que han utilizado la palabra de Dios para tergiversarla. Pero si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Y volvió y lo repitió: si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea maldito, sea anatema. Pero algunos me dirán: pero César, es que es el mismo evangelio, es el mismo Jesucristo, es el mismo Dios, es la misma palabra. Y es verdad, es la misma palabra, solo que cuando usted malinterpreta lo que está escrito en la palabra de Dios, no está buscando su salvación, sino que está buscando su propia condenación. Ejemplo, y volvemos al ejemplo de todos los días, Juan 20, 21, 23. El Señor le dice a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo, vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Yo, César Arturo Arias, sé de qué está hablando. Está dándole potestad a sus discípulos para ir a perdonar pecados. Y este mismo evangelio lo va a leer un protestante. Y el protestante va a decir: no, eso no quiere decir, porque aquí en la tierra no hay poder para perdonar pecados por los hombres. Un sacerdote es un hombre común y corriente igual que yo. Yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. Es el mismo evangelio, es la misma lectura, solo que yo la interpreté en base a lo que Cristo ordenó. Pero el protestante la interpretó a como a él le pareció mejor. Yo busco mi salvación y estoy seguro que voy por mi salvación al obedecer lo que Cristo está diciendo. Pero el protestante no. Ha leído la misma lectura, la ha tergiversado para su propia condenación. ¿Y cómo lo llama Pablo? Maldito, anatema. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy. Ojalá escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. Pero voy a volver a decir también otra cosa. Si algún pastor
o alguna persona quiere debatir esto conmigo, lo que yo estoy diciendo, hágale papito, dele sin parar, hágale mijo, llámeme, búsqueme, venga a los estudios del canal CNC, traiga la Biblia, porque yo me siento seguro de interpretar y de hablar de la Biblia. No es que mantengo viéndome, yo todos los días me veo los videos del Padre Luis Toro y todos los días me aprendo un capítulo, un versículo diferente, todos los días. Así es que tengo mucho material que estoy seguro que soy capaz de debatir con un pastor. O lo que me ha pasado en algunas ocasiones con damas que son, por ejemplo, evangélicas, qué pesar. Llevan 30, 40, 50 años metidos en el evangelismo de los protestantes y les va a hablar uno de la palabra de Dios y no entienden lo que está escrito, no entienden porque solamente escuchan al pastor mentiroso y no le obedecen sino a él. Y yo les explico con la palabra de Dios. Ejemplo, ¿usted sabe qué significa, mami? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Usted sabe qué significa a vino viejo, odres viejos, a vino nuevo, odres nuevos? No sabe qué significa todo eso. Entonces las tienen engañadas. Y como ellas quieren estar en la verdad, se quedan ahí engañaditas. Vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Efesios 3, 8, 12. Anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo. Hermanos, a mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo. Es Pablo hablándole a los efesios. Hermanos, a mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Dice Pablo, voy a decir dos cosas allí diferentes. Primero, Pablo era un judío y él obedecía la doctrina de los judíos. Estaba con lo que Dios, a través de los 10 mandamientos, de la alianza de Moisés, él predicaba y él enseñaba. Y entonces él iba a enseñar al mundo la doctrina judía. Y entonces él creía que estaba en la verdad y que los que estaban equivocados eran los que estaban siguiendo a Jesucristo, los adeptos a Jesucristo. Y por eso es que él pide cartas para ir a perseguir en Damasco a esos que estaban siguiendo a Jesús, para meterlos en la cárcel. Solo que cuando él iba de camino de Damasco fue tumbado de la cabalgadura por una luz luminosa muy fuerte que le encegueció y lo tumbó al piso. Y estando en el piso se le aparece una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, sin entender, dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pues bien, ese es el momento de la conversión de Pablo. Y ya Pablo comenzó a darse cuenta de que estaba guiado por un Antiguo Testamento. La palabra de Dios que había dicho antes Dios en el monte Sinaí, allá cuando le entregó en tablas de piedra los mandamientos a Moisés, ya estaba desapareciendo, porque ya había aparecido una nueva alianza, y era Jesús, que había muerto en la cruz y había resucitado. Jesús sube al cielo, y unos años después es que viene a conocer Saulo de este tema, Saulo. Pues bien, este Saulo
tiene una conversión, y la conversión de Saulo lo lleva a decir estas cosas, que es las que voy a nuevamente releer brevemente a lo que está escrito. Por eso es que Saulo, convertido ya, les dice a ustedes y a mí y a todos, nos dice esto: hermanos, a mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Y pónganle cuidado, mucho cuidado a esta frase que me voy a detener. Así, mediante la iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo. Solo se puede conocer a Cristo en la iglesia y conocer la multiforme sabiduría de Dios. Solo en la iglesia de Cristo se puede conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y qué es la multiforme sabiduría de Dios? ¿Qué es eso? Es algo que los protestantes no lo logran entender, pero que nosotros los católicos sencillamente la obedecemos, no más. ¿En qué consiste esa multiforme? Voy a decirle los dos que yo me sé de muchos. Jesucristo en Juan 20, 21, 23 dice: vayan y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. La multiforme sabiduría de Dios nos da a entender que Jesús y que Dios se guía por los hombres para que vayan a perdonar pecados. Les da esa potestad de ir a perdonar pecados. Nosotros, esa multiforme sabiduría de Dios, la conocemos y vamos donde el sacerdote a pedir pecado, a pedir perdón por nuestros pecados. No nos cuesta trabajo, pero para los protestantes no, a ellos les es negado eso, y solamente en la Iglesia Católica se puede conocer esta sabiduría. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Esto a los judíos de ese tiempo y a los protestantes de este tiempo les cuesta trabajo creer. A ellos les cuesta trabajo creer que en ese pan y en ese vino que es eucarístico esté Dios vivo, Jesús vivo. Les cuesta trabajo creer. Mientras que nosotros, los católicos, conocemos esa multiforme sabiduría de Dios y simplemente la aceptamos. Y obedecemos. Vamos y recibimos la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo. ¿Y dónde está reflejado esto? ¿Se acuerdan ustedes? Y esto ojalá ustedes lo logren entender, cuando Jesús toma a un niño y lo coloca en el medio de sus discípulos y les dice: si quieren entrar al reino de los cielos, deben ser como este niño. Si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, deben ser como este niño. Deben aceptar la palabra de Dios tal y cual como yo se las he enseñado. La multiforme sabiduría de Dios solo se puede recibir como un niño. ¿Y cómo es eso? Aceptando y obedeciendo los mandatos de Cristo. Si Él lo dice, nosotros obedecemos. Y ya. Eso es todo lo que uno tiene que hacer en el mundo católico. Obedecer lo que está escrito, obedecer lo que nuestros sacerdotes nos enseñan, obedecer lo que Cristo ha anunciado. Por eso les dije al principio, a unas mujeres que yo hablaba con ellas, evangélicas, les decía: ¿usted sabe qué significa yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Y les cuesta trabajo entenderlo.
les cuesta trabajo entenderlo, porque no quieren obedecer a Cristo, sino obedecer a un pastor mentiroso que las ha engañado durante 20, 30, 40, 50 años. Sigamos avanzando. Quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por fe en Él. Termino con esta partecita. Según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Por la fe en Él, por la fe en Él. La fe en Cristo es obedecer, obedecer, obedecer. No es decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y alabarlo y glorificarlo, pero no obedecerle. Cuando usted no lo obedece, la fe no está contigo. Y eso se los dije en el principio, antes de las lecturas. Salmo 36, 3, 6. La boca del justo expone la sabiduría. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te hará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como al mediodía. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de Dios y sus pasos no vacilan. Casi podría decir que ese soy yo, casi. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. Vamos a leer el Santo Evangelio, que nos va a dejar una enseñanza impresionante dentro de lo sencillo que es esta lectura. Juan 15, 9, 17. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, conocieron ustedes el Evangelio. Es lo mismo que hemos explicado en las lecturas de Pablo. Es exactamente lo mismo. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permanecéis en mi amor. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso acabo de explicárselo, muchachos. Esa es la diferencia entre un católico y un protestante. Esa es la diferencia. Pero cuando digo un católico, no me estoy refiriendo a un mal católico, muchachos, que ese es el problema que tienen los protestantes. Los protestantes se dejan guiar por los malos católicos para juzgarlos. ¡Qué pesar! Tienen como ejemplo un mal católico. Y entonces dicen,
Es que miren esos católicos, van a misa y luego los ve uno en las cantinas, los ve uno en los prostíbulos, los ve uno que tratan mal a la familia, a los vecinos, tratan mal a los hijos, a la esposa le pegan, a los vecinos los injuria y hasta los calumnia. Esos son los católicos. Claro, tienen como ejemplo un mal católico, pero no son capaces de sentarse a mirar un buen católico, una persona que le obedece los mandatos de Cristo, una persona que va a misa, ama a su familia, lucha por sacar adelante a su esposa y a sus hijos, mantiene en misa, comulga con su esposa, lleva a sus hijos a misa, si comete pecados va al sacerdote y se confiesa y permanece en Cristo. Si tuvieran esos buenos ejemplos, no se saldrían de la Iglesia Católica, sino que buscarían y lucharían por ser igual que un buen católico. Pero como tienen como por sentido un mal católico, entonces dicen, no, prefiero salirme de esta iglesia y meterme a esta, que a esta sí me ofrece no tomar. Oiga, tengo yo un par de amigos que eran católicos, pero mantenían en las cantinas tomando, fumando, hasta metían droga, y un día se salieron y se metieron a evangélicos, uno a evangélicos y otro a la luz del mundo. Y ahorita el testimonio que ellos dan allá, porque yo los he escuchado, dicen, es que cuando yo era católico, yo era un tomador, un bebedor, un mujeriego, fumaba hasta vicio. Ambos coinciden en eso, pero cuando me salí de ahí y me metí a esta iglesia, dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de ser libertino y ahora sí encontré a Cristo. Oigan a este. Se salió de la iglesia católica, la iglesia de Cristo, por irse a una secta de demonios. ¿Por qué dejó el licor? ¿Por qué dejó el vicio? ¿Por qué le echa la culpa a Cristo y dice que fue Cristo quien lo salvó? Voy a decirle, por él mismo, él solito, se salió, no entendió. ¿Y sabe cuál es el problema de Cristo? Voy a decírselo en la iglesia católica, les voy a decir, por eso es que pertenecer a la iglesia católica es tan difícil. Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ustedes saben, ahora les pregunto yo a ustedes para hacerlos quedar mal delante de todas esas mujeres evangélicas que yo les preguntaba. Ahorita les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes saben qué significa conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Por qué Jesucristo dijo eso? ¿Para qué? Eso no es gratuito, muchachos. Conocer la verdad es decir que mi Señor es Jesucristo, pero que Jesucristo no obliga a nadie a creer en Él, no obliga a nadie a creer en Él. Por eso somos libres, y esa libertad es peligrosa. Esa libertad es que usted escoge en creer o no creer, en obedecer o no obedecer, pero Jesucristo nunca lo va a llevar a usted a decir, venga, no tome, no fume, no meta drogas, no calumnie, no fornique. No, Jesucristo no lo lleva a decir nunca eso ni a obligarlo. Allá usted si lo hace o no lo hace. Jesucristo sencillamente se limita a decirle, tienes la libertad para que usted escoja en no tomar o tomar, en no fumar o fumar, en ser libertino o no ser libertino. Usted es libre de escoger qué quiere ser. Pero que Dios influyó en que usted no tome, en que usted no fume, en que usted... No, mi hijo. Usted solito escogió ese destino, entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Usted solito, eso es lo que quiere decir Jesucristo cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de tomar el camino que ustedes consideren, el libre albedrío, ya ustedes deciden. Pero que Jesucristo fue el que proporcionó eso. No, mi hijo.
Fue usted solito el que tomó la decisión de seguir a Cristo o no seguir a Cristo. ¿Y dónde está escrito eso también? Cuando Tomás le dijo hasta no ver, no creer. Pero luego que vio Tomás a Jesús, ahí sí se le arrojó a los pies y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús dice estas palabras, porque me has visto, has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar, creen en mí por fe. Es lo que hoy el Evangelio nos está diciendo, que nosotros debemos creer en Jesucristo obedeciendo sus mandatos. Si nosotros obedecemos sus mandatos, creemos en Él. Si usted no obedece sus mandatos, no cree en Él y no permanece en Él. Y no conocerá la multiforme sabiduría de Dios que Dios nos da. Es lo que hoy está escrito. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Espero que hayan entendido este evangelio, muchachos. Vuelvo y les repito, si hay alguna persona que dice, no, César, venga, compartamos este evangelio, venga, disfrutémoslo más. Apologéticamente aquí hay muchas cosas más, muchas, pero no tengo el tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.